Seguimos acompañándoles en esta noche miércoles en las noticias de la 8 y lo hacemos con Héctor Jiménez, con Ignacio Díez Navarrete y con Alejandro Sarmiento. Con ellos y con ustedes vamos a comentar el siguiente asunto, porque hoy el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Burgos ha denunciado el uso que el Ayuntamiento burgalés da a su Twitter oficial. Pone como ejemplo el que van a ver a continuación. Aquí se escribe que reduce a menos de 30 días el pago a proveedores. Según Raúl Salinero, no se debería usar este Twitter con fines propagandísticos. ¿Cómo ven mis compañeros en la mesa esto que ha denunciado esta mañana el señor Salinero? Lo que ha puesto el Twitter oficial del Ayuntamiento es la forma o cómo han bajado los días de pago a proveedores. Bueno, la teoría es que efectivamente no se debe usar con fines propagandísticos y yo creo que el Twitter del Ayuntamiento no está para contar cosas así. Yo creo que son cosas más técnicas o más de tipo económico que igual había que dejar a los medios de comunicación que lo contaran, y el Twitter del Ayuntamiento ejercer más de servicio público que no de servicio de información. No va a ser que hagamos en Twitter el Plaza Mayor de noticias pero en versión Twitter. Pues este es el tuit que han visto de la polémica, pero vamos a ver otros más que le precedían, que no tienen nada que ver. Por ejemplo, por primera vez reduce a menos, este es el que hemos puesto al principio, vamos con los siguientes. Por ejemplo, las máquinas y operarios seguirán trabajando toda la noche para conseguir que mañana las calles y calzadas estén lo más limpias posible. Esto, por supuesto, en pleno temporal. Tenemos más que han puesto recientemente desde el Twitter oficial del Ayuntamiento de Burgos. Por ejemplo, el siguiente es: hoy se inaugura el nuevo Centro Cívico San Juan, que prestará servicio a 20.000 burgaleses de todas las edades. Nacho, ¿qué diferencia ves entre estos con el de la polémica? Vamos a ver, es que a mí me parece casi todos me parecen propagandísticos, o por lo menos publicitariamente, pues para destacar algunas cosas frente a otras, o sencillamente para destacar lo positivo. Yo coincido con Héctor en que este tipo de herramientas, este tipo de instrumentos, incluida la revista esa que reparten, no sé si mensualmente, debiera de ser o debiera de tener un contenido muchísimo más técnico. Y si optamos no solo por tener ese contenido técnico, sino por tener un contenido informativo, divulgativo, claro, alguien tiene de alguna forma que supervisar que se actúe con absoluta y total, no digo independencia, sino dando cabida a todas las sensibilidades, dando cabida a todas las informaciones. A mí lo de la nieve me parece absolutamente propagandístico. Por ejemplo, sí, también. Sí, porque en el fondo lo habría firmado Perogrullo. Claro. Las máquinas seguirán trabajando toda la noche. Bueno, estaría no bueno, ¿no? De nada, podrían decir, cuidado con la calle tal, que está más peligrosa. Cortada por hielo, ¿no? O carretera Doña Constanza abierta tras el trabajo de las máquinas. Ahí estás dando un servicio de carretera en tales sitios o en tales barrios porque habrá máquinas trabajando. Yo, a lo mejor nos la cogemos literalmente como un papelito. Eso le iba a preguntar yo a Alejandro. Estamos rizando el rizo, Alejandro. Yo lo que creo es que lo fundamental es que los tweets estén asociados a un dato, porque además en estos dos ejemplos que habéis puesto, en el primero, qué bien, ya pagamos a 30 días, o sea que eso significa que antes no lo hacíamos, o sea que a lo mejor yo no veo que eso exactamente pueda ser un tuit propagandístico, porque justo lo que estamos diciendo es que antes la tesorería era un desastre. Y sobre el tuit de la nieve, pues hombre, viendo las colisiones que ha habido en la autovía de Ronda y todo lo que ha ocurrido estos últimos días, pues más bien parece que en vez de propaganda es un desideratum. Continuamos trabajando, pues gracias a Dios, más teníamos que trabajar. O sea que al final yo creo que esto está lleno de matices. Y yo creo que es como todo, que también el Ayuntamiento tiene que aprender a manejarse en este nuevo medio de comunicación, ya no tan nuevo, porque ya para Twitter, ellos sí, para ellos sí, claro. Entonces tendrán que aprender a discriminar cuáles son los mensajes que pueden o no deben emitir a través de Twitter. Yo creo que le pueden sacar mucha más utilidad de la que la están sacando, pero me imagino que hay alguien que tiene tentaciones de utilizarlo de manera propagandística. Hablando de Twitter, Héctor, ¿con cuántos políticos crees que vamos a ver que se despiertan del largo letargo desde hace 3 años y pico, ahora en Twitter? Eso es habitual. Alguno que se hará cuenta y la abandonará el día 25 de mayo, 26, bueno, el 25 ya todavía pondrá algo y el 26 volverá al silencio. Yo recuerdo un artículo tuyo de hace unos años sobre las cuentas zombies, efectivamente, de los políticos que despertaban de repente. Pero hay otras cuentas del ayuntamiento realmente muy informativas, como la nueva de la Policía Municipal, que yo creo que es fantástica, también. La de Protección Civil, que es fantástica también. Entonces, han hecho un trabajo estupendo en los días de las Navidades. De todas las maneras, yo creo que los problemas entre la información técnica de servicio al ciudadano, la información en general de carácter político algunas veces, pseudopolítico,
político y la publicidad o la propaganda, pues claro, los matices, las líneas son muy delicadas, ¿no? Pero casi siempre la administración o los equipos de gobierno o los ejecutivos empiezan a cometer graves errores cuando intentan ser periodistas y medios de comunicación. Un ayuntamiento no es un medio de comunicación, ¿vale? Es una administración que tiene que informar a sus ciudadanos, y lo que hoy hemos visto en esos tweets, muchos de ellos los podría firmar perfectamente en el ejercicio de la libertad de expresión un periodista. De hecho, ha sido titular. Claro, el problema está cuando ponemos esos tweets, pero a lo mejor no aparece el tweet de quien opina que no se está pagando en 30 días. Este es el problema, porque la herramienta es buena, es útil, pero claro, si se hace un uso inadecuado, pues al final es el debate un poco de este tipo de medios. Absolutamente, ¿no? Sí, sí. Bien, pues vamos a hablar de más cosas. Las principales estaciones de metro de Madrid, Barcelona y Bilbao muestran ya la nueva imagen del Museo de la Evolución Humana, una campaña que se va a extender hasta el mes de marzo y que juega con la idea de convertir a cada visitante en un primitivivo, es decir, una persona contemporánea que vive al día de una forma saludable y divertida, pero con interés por explorar sus orígenes. Además, la Junta va a promocionar por primera vez el Museo y Atapuerca en los dos centros comerciales más importantes de Madrid, es decir, ABC Serrano y Arturo Soria. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar, Alejandro, para ver el impacto real de esta campaña? Bueno, nosotros hacemos la estadística, la hacemos mensual y trimestralmente. El año pasado tuvo estas campañas que ha realizado la Junta de Castilla y León. Yo antes lo decía, que yo creo que sí que podemos decir que ha sido la legislatura del turismo y de la cultura. En el Museo de la Evolución Humana, esta nueva forma de promocionarnos ha tenido un impacto de más de un 29% de incremento de visitantes el año pasado. Obviamente, un proyecto cultural no es solo una suma de números. Tú no puedes crecer un 29% un primer año y esperar que el año siguiente, ojalá, tengamos un crecimiento similar. Y yo lo que espero es que con estas campañas orientadas en unos mercados objetivo, como son Madrid, País Vasco y Cataluña, que son los grandes yacimientos de turistas a los que nos dirigimos, pues podamos mantener los datos en fin, que hemos tenido este año. Y luego yo creo que también es importante la creatividad a la hora de dar este mensaje, apostar por una campaña como ha sido Primitivivos, asociada al mensaje que queremos dar. El museo aspira a ser un referente, un lugar moderno, un lugar que inspire a las familias, que les apetezca venir y sobre todo no ser un osario, ser un sitio vivo. Bien, pues vamos a hablar ahora de la A12, la futura autovía Burgos-Logroño. El Ministerio competente ya ha aprobado la declaración de impacto ambiental favorable del primer tramo, Burgos-Ebeas. A partir de ahí todo bien, aunque hay ciertas dudas sobre distintos aspectos. Por ejemplo, que en el año 2018 no se libere la autopista AP1 o el fuerte impacto que el proyecto aprobado podría tener sobre el Camino de Santiago. Afectaría a 4 tramos que deberán ser recuperados y podrían influir sobre la flora y fauna de las riberas de Arlanzón. Está hablando contigo, Alejandro, cómo puede influir también esta autovía de cara a Atapuerca. Pues eso podrá influir en el siguiente tramo, que no es en el que en el que se ha sacado ahora licitación. Yo creo que ICOMOS ha hecho un informe, la Fundación Atapuerca y el Ayuntamiento de Atapuerca hicieron un informe, y yo espero que en el caso de este siguiente tramo se haga más caso por parte de la Dirección General de Carreteras, que por lo que parece y por las informaciones que hemos conocido se ha hecho en relación a la afección al Camino de Santiago. Yo creo que lo que son bienes patrimoniales, las decisiones deben estar tomadas desde la prudencia y desde un factor absolutamente fundamental, que es el respeto a la conservación y al bien patrimonial. No es ahora el momento, no tenemos todavía los datos de cuál ha sido la decisión de la Dirección General de Carreteras, pero yo sí espero que la decisión que se tome, que pudiera afectar a los yacimientos de Atapuerca, se tome desde el máximo respeto y la mínima afección al yacimiento. Yo en relación con el tramo que estamos hablando ahora, el de Ibeas, me preocupa un poco cómo puede quedar, todavía es pronto, el acceso al centro de recepción de Ibeas, que creo que va a quedar un poquitín enclavado, pero bueno, no afecta todavía a lo que es la sierra, ¿no? Estamos hablando únicamente de lo que es la comodidad de los propios visitantes. Héctor.
Bueno, yo respecto al tramo este Burgos-Ibeas, que es el que se acaba de aprobar ahora, la verdad que el Ministerio de Fomento lo tenía bastante complicado, porque barajaba 3 opciones, una de ellas afectaba al parque tecnológico, del cual ya hemos estado hablando antes y bastantes problemas ha tenido, como para que encima le pase una autovía. Otra obligaba a cambiar el trazado elegido para el siguiente tramo, para el tramo a partir de Ibeas, y esta tercera se supone que era el mal menor, excepto para el Camino de Santiago. En cualquier caso, yo creo que el Camino de Santiago, en ese tramo, no es tampoco el acceso principal, sino que el acceso principal baja desde Atapuerca por el trazado más hacia la carretera de Vitoria, digamos, que por la carretera de Logroño. Y yo confío en que los técnicos del Ministerio de Fomento sabrán dar solución a los tramos del Camino de Santiago, a los que efectivamente toque la autovía, para hacer unos pequeños desvíos que se han hecho cada vez que ha habido otras autovías, o para su recuperación o para dañarlos mínimamente. Yo la verdad que en las cuestiones técnicas sí que confío en que no sea tan grave como parece sobre el papel o como denuncia ICOMOS, y por cierto creo que la Dirección General de Patrimonio no ha puesto pegas, o no tantas como ICOMOS, a este tramo, con lo cual yo estoy bastante tranquilo, la verdad, en este sentido. Nacho, ¿es este el mejor de los proyectos que podría haber? Yo en esto soy un poco malévolo, Rafael, porque, vamos a ver, yo creo que muchas veces las administraciones y los ejecutivos les viene de perillas que haya tramos tan complicados y tan difíciles como este para que la infraestructura se eternice. Aquí tenemos dos casos, ¿no? Uno este, que es bastante emblemático, y otro el de Aranda a Valladolid, que, bueno, entre bodega y bodega, ahí lleva la autovía perdida, el sueño de la A11, el sueño de los justos y tal. Hombre, es verdad que son tramos siempre los de acceso, salida, tránsito de las grandes urbes, pues complejos, pero también, hombre, para algo tiene que valer la coordinación interadministrativa, la coordinación departamental, ¿no? Muchas veces da la sensación de que aquí cada uno está en una isla y uno pone sus pegas, otro pone sus pegas, y llegar a acuerdos entre las administraciones para desbloquear este tipo de situaciones, ¿no? Porque si no, pensamos que es que parece que interesa mantenerlas, para no hacerlo. Claro, pero para eso se habrán hecho los periodos previos de información pública, de uno contesta, alegaciones, se contestan alegaciones, y al final hay que tomar una decisión. Es decir, la autovía tiene que pasar por algún sitio si queremos la autovía, y queremos. Estamos años diciendo que la autovía no se hace, a ver si vamos a seguir mareando la perdiz sobre el trazado de la autovía. Al final hay que elegir alguno. Y puede darse el caso también que efectivamente el tema de la autopista, bueno, lo que sabemos en el año 2018, y hoy lo apuntaba yo creo el diario de Burgos, es que hay un compromiso en cuanto al tema del peaje, pero no necesariamente en cuanto a que deje de ser autopista, que no se libere, ¿no? Sí, pero bueno, también hay que tener en cuenta que probablemente este informe que ahora se aprueba del Ministerio de Fomento se emitió antes de que el Parlamento, hace unas pocas semanas, se comprometieran los grandes partidos a liberalizar la autopista. Es decir, es probable que el proyecto de la A12 que ahora se aprueba fuera escrito mucho antes de que hubiera un acuerdo entre los grandes partidos para la liberalización de la autopista. Entonces, el técnico de Fomento que hace el proyecto no se puede mojar a decir que la autopista se va a liberalizar, porque él no es nadie para decir que la autopista se va a liberalizar. Pero lo cierto es que la autopista está ahí, que puede llegar a liberalizarse. Claro, él dice, la concesión acaba en el 18. Claro, es una carretera que está ahí, que podría permitir muchos juegos de conexiones de tal, y a lo mejor ahorrar tramos. Y estamos en un tiempo donde infraestructuras de esta entidad y de esta magnitud, pues también es para pensarlo un poco, ¿no? Pues hablando de carreteras, recordamos que los camiones van a dejar de circular por la Nacional 1 y lo van a hacer antes de verano, así lo anunció ayer la ministra de Fomento. Una decisión que va a afectar a 16 tramos en toda España, que suman unos 1.300 kilómetros. En el caso de Burgos, se prohibirá circular por la Nacional 1 entre Burgos y Armiñón. A cambio, los autónomos y empresarios de transporte que utilicen esta ruta verán bonificada su tarifa, como ya les hemos contado días atrás, en un 50%, siendo la otra mitad del coste del peaje compensada directamente por Fomento a la concesionaria. Y vamos ya con un último asunto dentro de nuestra mesa de actualidad con nuestros contertulios, y es que el concejal socialista Antonio Fernández Santos asegura que en el Fórum Evolución se estaría produciendo pues un caso Sporón 2, así lo ha tildado. Y es que la empresa encargada de la cafetería-restaurante debería a Parmusa, que es la sociedad municipal que gestiona este negocio, alrededor de 80.000 euros. No sé, Alejandro, si por cercanía de trabajo conocías esta circunstancia. Gracias a Dios lo conozco por el periódico y no es algo que me toque gestionar, pero yo creo que esto hay que verlo desde una perspectiva
forma absolutamente jurídica y se ve muy bien a través de dos grandes principios del derecho. Por una parte, el principio general del derecho, y aquí está Ignacio que nos lo puede decir también muy bien, que los contratos están para cumplirse, y por otro lado está ese principio general del derecho que nos dice que cuando cambian las circunstancias, la cláusula rebus sic stantibus, a lo mejor cabe un cambio en las condiciones de ejecución del contrato. Aquí, por lo que parece, lo que estamos es ante una situación en la cual el adjudicatario del contrato está en desacuerdo con determinadas imputaciones que se le hacen sobre el consumo energético del local. Y esa es la problemática jurídica que existe. Yo creo que es un problema jurídico, creo que el Fórum es una gran instalación y que los adjudicatarios del Fórum también deben estar a la altura de esa gran instalación, que han ganado un concurso y han dejado fuera ofertas, entre otras de una UTE muy potente, formada por grandes empresarios del mundo de la hostelería, y que igual que hay un problema que es meramente jurídico y probablemente de encaje entre estos dos grandes principios generales del derecho, luego también hay una realidad que es el necesario servicio que al lado, como está el Fórum del Museo de la Evolución Humana, debe dar un servicio de altísima calidad a todos los turistas. Pero Nacho, ¿un problema jurídico derivado de un mal contrato, un contrato poco claro? No, yo creo que el combativo Fernández Santos se está refiriendo a lo mejor a otros dos principios, ¿no? Uno, el de solve et repete, quiero decir que paga y reclama, ¿no? Tenemos un contrato, vamos a cumplir, claro, esto es lo que hay que pagar y ahora negociamos lo que haga falta, porque claro, no vaya a ser que mientras negociamos no pago. Primera cuestión. El segundo principio al que se refiere Fernández Santos, sin duda alguna, es ese que dice que entre las condiciones generales de contratación no está previsto como causa de exoneración del pago el fallo multiorgánico. Entonces, claro, quiero decir, no pero vaya a ser que... Es un principio latino, ¿no? Es el fallo multiorgánico. Recordemos a los espectadores que fallo multiorgánico es lo que dictaminó el informe que se hizo sobre el famoso caso Spoleto. Claro, efectivamente. Entonces, es decir, que en previsión de, vamos a ver, que esto no se quede ahí aparcado, se quede aparcado mientras negociamos, que fue un poco lamentablemente, pues esa historia, ¿no? Lo decía con cierto un poquito tono de humor, pero efectivamente, estoy de acuerdo con Alejandro, hay que cumplir los contratos, habrá que negociar en base al cambio de las condiciones del contrato, de las circunstancias, de lo que sea, lo que haga falta, pero primero pagar. Yo lo que no entiendo es cómo dejamos acumular cifras tan elevadas de dinero, sinceramente. Es que ese es otro principio general del derecho y es una especie de ley de Murphy en torno a la administración. No lo permiten, y a vosotros tampoco, ¿no? Claro, cuando uno seguramente no está manejando su dinero propio, sino el de la administración, igual es menos celoso de cuidarlo, y seguramente se produzcan esos fallos multiorgánicos de que si esto es tuyo, no, esto es mío, no reclámalo tú, no, que a mí me da la risa. Y esto es lo que se ha denunciado, ¿no? Que, ojo, no vaya a pasar lo mismo y nos acabemos encontrando con un dineral aquí que luego a ver quién lo reclama. Pues estaremos expectantes. De momento lo que vamos a hacer es despedir a nuestros contertulios de miércoles. Ha sido un placer recibir a Alejandro Sarmiento, a Nacho Navarrete y a Héctor Jiménez. Gracias a los tres, como siempre, que descanséis. Gracias.